Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre el contrato factoring. Concepto. Es una alternativa de financiamiento y liquidez que tienen las empresas. A través del factoring, la empresa cede y venden sus documentos por cobrar, ya sean recibos, letras, guardas, facturas. La empresa dedicada al factoring compran documentos de cobro, ya sea por comisión o por un porcentaje de descuento, que a la larga se puede convertir en un precio alto debido a la acumulación de las condiciones o el nivel de riesgo de la empresa deudora. Antecedentes históricos. En la antigua Roma, el contrato se daba por el institor y el dominus negoti. El institor, que es una persona a la que un comerciante encargaba la gestión o administración de su negocio. El dominus negoti, que es el dueño del negocio, y a este contrato se le denominó propositio instictori. En conclusión, la actividad factoring trascendía fronteras del antiguo al nuevo continente y que su origen es esencialmente internacional. Clases de factoring. Existen 15 clases de factoring. Está el factoring con financiación, sin financiación, factoring con recurso, sin recurso, el dropshipment factoring o middle head factoring. El factoring con notificación, sin notificación, factoring doméstico, internacional, el factoring de exportación, importación, closed factoring, split factoring, split risk factoring y por último el factoring exception. Voy a explicar brevemente algunas de las clases. Por ejemplo, el factoring con recurso. El factoring con recurso es el tipo de empresa de factoring que asume el riesgo de impago. Es decir, si el deudor no hace el pago, la empresa factoring tiene derecho a reclamar a la empresa cedente. Y esto puede llegar a un juicio. A diferencia del factoring sin recurso, en donde si la empresa cedente no hace el pago, la empresa factoring no puede reclamar. En el factoring doméstico es cuando la empresa factoring y el deudor están en el mismo país. Y en el factoring internacional es cuando la empresa factoring y el deudor están en diferentes países. Ahora vamos a hablar sobre la naturaleza jurídica del contrato factoring. Primer punto, el descuento bancario. Es un contrato por el que un banco anticipa el importe de un crédito que el cliente tiene con un tercero. La entidad deduce un interés y a cambio de la cesión del crédito mismo, salvo un buen fin. La función esencial es crediticia, ya que el banco concede crédito al cliente anticipándole el de un vencimiento posterior. La subrogación y factoring. Es cuando el factor solamente se podría subrogar hasta el monto que éste paga como financiación. Ahora le doy el paso a mi compañera. El siguiente punto que les voy a hablar es sobre las características del factoring. Esto se divide en el 6. En el consensual nos indica que perfecciona con el consentimiento de las partes. En el bilateral nos menciona que produce obligaciones para el factor y también al cliente. En cambio, en el oneroso dice que la utilidad es para el adherente y la empresa. En el conmutativo, en cambio, nos menciona que las obligaciones son equivalentes. En el de adhesión nos dice que el cliente se limita a aceptar las condiciones del factor. Y por último, en el típico o atípico nos menciona que por el contrato no se establece ninguna ley. En el siguiente punto, partes en el contrato. Estos están divididos en dos. El principal es el cliente adherente, el cual se divide en 3. El que nos menciona que la persona es natural o jurídica. Esto es debido a que el factor se vincula contractualmente, debido a que su objetivo es exonerarse de un conjunto de trámites administrativos y contables. En obligaciones se dividen en 5 y nos menciona las siguientes. La información y documentación, la remuneración al factor, el cliente tiene la carga de identificar y también que garantice la existencia del crédito y por último la cláusula de exclusividad. En derechos nos indica 3 puntos, los siguientes que voy a mencionar, el cual dice el cobro de los créditos y a la financiación,
el servicio de accesorios y la asunción del riesgo. El siguiente punto es el factor, el cual está dividido en dos. Nos indica que las obligaciones son las siguientes que están en dos y nos dice que son la asunción del riesgo de la insolvencia y el pago del precio. El siguiente que nos menciona dice que es los derechos, el cual también está dividido en dos y nos menciona que son la aprobación y revisar la contabilidad y documentación del cliente. El siguiente factor o punto es la extinción del contrato, el cual nos menciona que las causales consagradas son legalmente. Esto es gracias al artículo 1625 del Código Civil, que nos menciona que cualquiera de las dos partes puede dar por terminar el contrato en caso de suspensión u otra actividad. Como siguiente punto tenemos el factoring internacional, el cual está dividido en cuatro. El primero nos dice que es el ámbito de aplicación material, que dice que es un requisito esencial. Esto es debido a sus siguientes 4 puntos, el cual el principal que nos dice que es el costo de los créditos cedidos, la contabilidad, el financiamiento y por último la protección del impago de los deudores. El siguiente es el ámbito territorial, el cual dice que es internacional. Esto es debido a que el lugar donde se ubican las partes que celebran el contrato de factoring sí es posible gracias al contrato de factoring, el cual es celebrado en un mismo país, que se aplica la convención. Por consiguiente, tenemos la interpretación de la convención, el cual es previsto por la convención y esto se divide en dos artículos. El primero es el artículo 4.1 que nos dice que el efecto de su interpretación es debido a que tiene en cuenta su objetivo. Esto es, en general, los fines enunciados en su preámbulo. Esto se da como en los principios de internacionalidad y uniformidad y también en respecto de la buena fe en el comercio internacional y uniformidad. Como siguiente punto tenemos el artículo punto 2, que están divididos en dos reglas. La primera es la que regula las relaciones entre la Convención y el derecho interno, y la siguiente es la resolución de problemas derivados de vacíos normativos. El siguiente que tenemos son los efectos jurídicos que están divididos en cuatro. El principal dice que es los deberes y obligaciones del deudor en el factoring internacional, que también le prosigue los derechos que abarca la cesión. También nos menciona la cláusula de no cesibilidad y por último los créditos futuros y créditos existentes. Muchas gracias.